Señor, de poder acercarnos a ti por la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, en arrepentimiento y fe. Y también, Señor, por la oportunidad que nos das al convocarnos hoy en este lugar, para que una sola voz, Señor, y en un mismo sentir glorifiquemos y exaltemos tu santo nombre. Señor, rogamos a ti para que sea tu palabra expuesta, dando luz a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, instruyéndonos, edificándonos, exhortándonos, Señor, y ayudándonos, para que seamos, Señor, enteramente preparados, Dios, preparados para toda buena obra, mi amado Señor. Gracias, mi amado Dios, usa mi vida, Señor, pero que tu palabra siempre sea la respaldada, Señor, y que tu nombre sea el exaltado. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y amigo. Bueno, como todos saben y para los que hoy nos acompañan por primera vez, venimos estudiando, haciendo una serie expositiva del libro de Hechos. Y ya vamos en el capítulo 16, hace 8 días comenzamos y hoy vamos a seguir con los versículos que acabamos de leer, los versículos del 11 al 15. Le he puesto en esta mañana como título de la enseñanza, segundo viaje misionero de Pablo, ¿cierto? El segundo viaje misionero de Pablo, la conversión de Lidia. Usted lo puede ver ahí en su escritura. En las Américas sale la conversión de Lidia, en la Reina Valera sale el viaje a Filipos, ¿cierto? Pero le he puesto como título la conversión de Lidia y le he puesto un título que es Dios como autor de la salvación añade a la iglesia personas que le sirvan y le adoren. Dios como autor de la salvación añade a la iglesia personas que le sirvan y que le adoren. Y antes de entrar en una estructura en la cual vamos a estar compartiendo en esta mañana para poder entender todo bajo la perspectiva de este título que le he compartido, quiero hacer una introducción en donde vamos a ver unos puntos importantes, también históricos, que nos van a ayudar a que podamos entender lo que sucedió allí en Filipos cuando los misioneros llegaron, ¿cierto? En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y sus compañeros, ahora con ellos Timoteo, ¿cierto? Hace 8 días pudimos corroborarlo. Ellos siguen en su viaje partiendo de los lugares, o partiendo hacia los lugares, donde habían pasado en su primer viaje, ¿cierto? Tomaron rumbo hacia Europa Central, para ser más exactos, por la extensión o la región de Macedonia. Y usted lo puede corroborar, y hace 8 días lo vimos en el versículo 10, un versículo anterior del texto que hoy comenzamos. Y allí en Macedonia quedaban algunos lugares principales, dentro de ellos estaba Filipos, estaba Tesalónica, estaba Berea, en esta región, y otras ciudades donde los misioneros más adelante iban a estar compartiendo el mensaje de Cristo. Ahora, según lo que aprendíamos hace 8 días, dentro de la oportunidad de extender el Evangelio, Lucas nos narra en esta parte de la historia que Pablo y sus acompañantes partieron de Troas y pasaron por Samotracia, y Neápolis, hasta llegar a una de las ciudades principales de la región de Tesalónica. El versículo 11 nos lo narra muy bien, ¿cierto? Y la ciudad se llamaba Filipos. Lucas manifiesta que era una ciudad principal de la provincia,
Pero aquí hay que dejar algo claro. No era la ciudad más principal de la región de Tesalónica, no. Era la ciudad principal de la provincia. La provincia era la parte costera de esta región, ¿cierto? Y que allí en esta ciudad habitaban ciudadanos romanos. ¿Cómo lo corroboramos? Usted puede ver que Lucas usa la palabra colonia, ¿cierto? Y una colonia eran un grupo de personas identificados por una ciudadanía, en este caso eran romanos. Y eran romanos debido a la conquista del Imperio Romano desde el año 168 a.C., que colonizaron varias regiones de Asia Menor, de Europa, y establecieron sus gobiernos allí, ¿cierto? Y en este caso en Filipos. Ahora, es notorio que Lucas nos narra, y en el versículo 13 encontramos que allí en Filipos se celebraba el día de reposo. Usted lo puede ver, lo acabamos de leer, ¿cierto? Lo que nos deja algo claro. Y es que además de la colonia romana que habitaba allí en Filipos, ¿cierto? También había un grupo de judíos que se habían establecido en esta ciudad de Macedonia. Pero algo hay interesante aquí, y por eso yo le dije que en esta introducción íbamos a aclarar algunos temas con referencia a la historia que nos van a ayudar para tener claridad en lo que pasó aquí en Filipos cuando llegaron los misioneros. Y es que si usted mira bien el versículo 13, Lucas nos habla de la celebración del día de reposo, ¿cierto? Pero Lucas no habla, como lo viene narrando en pasajes anteriores, Lucas no narra que había alguna sinagoga allí. Usted puede corroborarlo, ¿cierto? No dice que había alguna sinagoga, sino que celebraban el día de reposo. Y es bueno que aclaremos algo aquí, que para que se levantara una sinagoga en un lugar o ciudad, existe una regla en la religión judía. Y esta regla es la siguiente, y es que se requiere un mínimo de 10 varones cabezas de familia. Esa era la regla en la religión judía. 10 varones cabezas de familia para establecer una sinagoga en una ciudad o en un lugar, ¿cierto? Lo que por deducción nos arrojaría lo siguiente, y es que los que creían en Dios y que celebraban el día de reposo allí en Filipos, ¿cierto? No era un número grande, no era un número grande o no era una cantidad grande de judíos. Antes de pasar a la estructura, quiero tocar 2 puntos más aquí en la introducción. Y es que hay un dato que nos sirve para aclarar un poco más el panorama de lo que sucedió allí en Filipos. Según la historia, mi querido amigo y hermano, en el año 49 después de Cristo, el emperador romano Claudio dio la orden de expulsar a todos aquellos varones judíos, ¿cierto? De Roma. No estamos hablando de la ciudad de Roma, estamos hablando de la extensión donde Roma gobernaba, ¿cierto? De todas las ciudades donde Roma gobernaba. Ahora, ¿por qué el emperador Claudio hizo esto? Porque a los hombres, ¿cierto?, judíos se les acusaba de crear disturbios religiosos. Cuando los misioneros llegan a Filipos, aproximadamente fue entre el año 47 al 50. O sea, podríamos deducir que si llegó después del año 49 allá a Filipos, ya había pasado esto, ¿cierto? Ya no habían hombres allí en Filipos, por así decirlo, que habían sido expulsados porque se les acusaba de esto, ¿cierto? Ahora, es necesario que aclaremos esto porque si vemos el versículo 13, una vez más, Lucas narra que la primera experiencia que habían los misioneros tenido allí en el día de reposo para compartir las buenas nuevas fue inicialmente con un grupo de ¿qué? Mujeres. Entonces esto nos daría un poco de luz también para entender por qué estaban allí solo el grupo de mujeres, ¿cierto? Según lo que nos narra el texto.
Y por último, aquí en esta introducción quiero dejar un dato también claro, y es, ¿quién era Lidia? Como dice el texto en el versículo 14, ella era una mujer oriunda de la ciudad de donde, de Tiatira. Tiatira era una ciudad ubicada en Asia Menor. Y ella se dedicó a la venta de telas púrpura. Se le denominaba a esto así porque las telas eran de lino fino, ¿cierto? A las cuales se les aplicaba un tinte llamado púrpura, y este tinte lo obtenían de moluscos que vivían en la parte oriental del mar Mediterráneo, muy cerca, o por así decirlo, casi a la orilla de donde quedaba Filipos. Por ende, esto era una actividad comercial de buenos ingresos, ya que las telas eran costosas. Por lo que se deduce que Lidia era una mujer de modos, ¿cierto?, de una buena situación económica, y pertenecía a una clase de comerciantes adinerados. Ahora, no se nos dice si Lidia era una mujer soltera, si Lidia era una mujer casada, o si Lidia era una mujer viuda. El texto no lo dice, y si miramos la escritura tampoco más adelante no lo dice. Pero lo que sí es claro según los versículos, aquí en esta parte de la historia, es que era una mujer cabeza de familia. Tampoco se nos narra si tenía hijos, pero si usted ve el versículo 15, dice que su familia también fue bautizada. Y cuando se refiere a su familia, podemos estar hablando de hijos, de parientes, y también podemos estar hablando de aquellos que vivían bajo el techo de Lidia, como en el caso de los siervos o servidores, ¿cierto? Ella era una mujer gentil que adoraba a Dios. Era una mujer gentil que adoraba a Dios, pero podemos deducir que era una mujer que no había sido aceptada plenamente dentro del grupo de los judíos. Dentro de ese grupo que se reunían a orar y a celebrar el Día del Señor. Lo que sí podemos aclarar aquí es que era una mujer fiel, porque adoraba a Dios, dice el texto, y no faltaba a la reunión del día de reposo, día en que el pueblo judío adoraba ¿a quién? Al Señor. Ahora, como le dije hace un momento, bajo el enunciado del título que le puse a la enseñanza, ¿cierto? Y a través de este enunciado, y a través de lo sucedido en la vida de Lidia, que acabamos de leer en los versículos 11 al 15, vamos a mirar esta parte de la historia con una perspectiva en este enunciado, para que como iglesia, tanto local y así como los que nos escuchan por fuera, seamos edificados y animados a seguir avanzando y creciendo en lo que la Escritura nos enseña. Esto me lleva a un primer punto de 3 que vamos a estar tocando bajo la estructura en la que vamos a mirar este pasaje. Un primer punto. Y ese primer punto es el día del Señor, un escenario perfecto para el llamado de Dios. El día del Señor, un escenario perfecto para el llamado de Dios. Vamos a leer una vez más el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿cierto? Lucas nos narra algo aquí bien interesante, y es sobre un escenario aquí donde ellos comenzaron a enseñar a Cristo. Como lo dijimos hace un momento, la mención del autor hace referencia a que no había sinagoga allí en Filipos. Por lo tanto, era costumbre para los judíos reunirse en lugares a orar y a leer a Moisés y a los profetas, ¿cierto? Pero estos lugares eran cercanos donde hubiese agua. Por eso el versículo dice que ellos se asomaron y miraron hacia el río, ¿cierto? Donde hubiese agua.
¿Por qué? Porque esto era debido al ritual que tenía la religión judía de purificarse o de lavarse antes de la oración y también de compartir los alimentos. Recordemos que ellos en grupo, en el día de reposo, en muchas ocasiones compartían también los alimentos. Pero mi querido hermano y amigo, más que el lugar aquí físico, que valía la pena aclarar esto, lo que quiero resaltar en esta mañana es que Lucas hace mención del día de reposo. El día que el pueblo judío dejaba sus labores para santificar el nombre de Dios. Y que hoy usted y yo, como en este día, a través de Cristo, guardamos el mandato hecho por Dios a su creación. Y recordado también por el mismo Señor a través de Moisés. ¿En dónde? En el Decálogo. Para que el hombre, el creyente, el que ha sido llamado por Dios, aparte ese día y lo guarde para honra del mismo nombre de Dios. Quiero que miremos y recordemos lo que el Señor nos recuerda ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 y 11. Que es un mandato, y aquí tuvimos una serie de enseñanzas sobre el día del Señor, ¿cierto? Que nos la compartió nuestro hermano Oscar, y vale la pena recordar este mandato que el Señor ha dejado. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es claro lo que el Señor ha dejado establecido en el mandato. Ahora, antes de seguir, quiero hacer un paréntesis aquí y recordar un poco lo que aprendíamos en la serie del Día del Señor. Mi querido hermano, no guardar el día de reposo lo voy a poner en esta manera. No guardar el día de reposo, no guardar este mandato que Dios ha dejado, es como si hubiésemos o como si faltásemos a otro mandato del Decálogo, ¿cierto? Se lo voy a poner así. Porque es que cuando lo decimos de esta manera nos asombramos. Y uno de los mandamientos del Decálogo es no matar, ¿cierto? Pero eso a nosotros nos asombra. Y si faltamos a ese mandamiento, el corazón se nos duele. Y cuando faltamos al día de reposo, se nos duele de igual manera el corazón. Solo quería hacer ese paréntesis. Ahora, recordemos que lo que acabamos de leer en Éxodo 20, la palabra santificar es apartar algo para el uso divino, ¿cierto? Y aquí en el pasaje de Hechos, Lucas nos dice que estaban en un día de reposo en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. Nos dice que era en la orilla o a la orilla de un río, ya vimos la razón. Pero, ¿qué hacían los que adoraban a Dios en el día de reposo? Una gran pregunta. Bueno, ellos se reunían a orar, ellos se reunían para aprender, ellos se reunían para adorar a Dios. Si vemos bien el versículo 13, otra vez, el autor usa la frase donde solía hacerse la reunión, dejando una idea exclusiva, mi querido hermano y amigo, de que la adoración,
de que el propósito con el cual ellos se reunían en el día de reposo, lo hacían ¿qué? ¿Individual o congregacionalmente? Congregacionalmente, es la idea exclusiva que deja Lucas aquí. Congregacionalmente, independientemente del número. Ya vimos que podía ser un número muy bajito, pero se reunían y lo hacían en grupo. Ahora, quiero enfatizar aquí en este primer punto, ¿cierto?, que la reunión congregacional, el día del Señor, es un escenario perfecto que el Señor permite y ha permitido para su pueblo, o para que su pueblo crezca, perdón, para que su pueblo se instruya, para que su pueblo se consolide en unidad, para que su pueblo le adore en conjunto. Pero también es un escenario perfecto, mi querido hermano y amigo, es un escenario perfecto para también llamar a las almas perdidas al arrepentimiento. Es un escenario perfecto para llamar a esas almas al conocimiento de la verdad. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Dije, es un escenario perfecto, mas no dije, no es que sea el único escenario. ¿Me hago entender? Es un escenario perfecto, mas no es el único escenario. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede obrar un llamado en medio de cualquier escenario. Dios lo puede hacer. Pero en el día del Señor, mi querido hermano y amigo, por medio de la iglesia y de la reunión de los santos, Dios usa los medios establecidos en la liturgia para la celebración de este día. También los usa con el fin de llamar a las almas, con el fin de hacer extenso el llamado a aquellos que el Señor ha apartado y ha elegido para que escuchen su palabra. Si usted y yo echamos un vistazo un poco hacia atrás en lo que hemos visto de la exposición de Hechos, en los lugares donde Pablo y Bernabé pasaron, ¿cierto?, Lucas narra que habían sinagogas, ¿cierto? Y Lucas narra que ellos llegaban allí a las sinagogas, y Lucas narra que llegaban en el día de ¿qué? De reposo, ¿cierto? Si usted y yo recordamos un poco y si echamos una mirada hacia atrás de lo que hemos visto cuando ellos empezaron a viajar, entonces podemos aquí concluir que el día de reposo, hoy el día del Señor, por así decirlo, es el escenario perfecto para hacer público el mensaje de Cristo. Es el escenario perfecto. ¿Sabe? Yo quiero aquí abrir un paréntesis, es cuando usted y yo le hablamos a una persona de Cristo y la vemos receptiva, ¿qué es lo que viene en consecuencia de eso, después de que la vemos receptiva? ¿A dónde queremos llevarlo? A la iglesia. Te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que en el día del Señor públicamente se haga un llamado, ¿cierto?, a través del Evangelio. Y allí, en Filipos, cuando Pablo, cuando Timoteo y cuando los que estaban con ellos, ¿cierto?, se acercan para extender el mensaje de las buenas nuevas de Cristo, lo hicieron ¿en qué? En un día de reposo. Porque aprovecharon donde había congregación. Porque aprovecharon que el Señor los dirigía allí para compartir el mensaje que Dios les había mandado a que llevaran. Ahora, hay una frase en el versículo 13, y usted lo puede leer, y es: y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Lucas explica muy bien lo que hicieron ellos allí, en la reunión en el día de reposo. Y es algo que quiero dejar aquí claro para que usted y yo meditemos en este punto o en esta parte. Los misioneros, óigame bien, mi querido amigo y hermano, los misioneros no llegaron al lugar a jugar. Los misioneros no llegaron al lugar allí a pasar un tiempo. Ellos no llegaron a sentarse porque me siento bien en este lugar. Ellos no llegaron con el pensamiento, con la idea, siento paz aquí.
Ellos no llegaron pensando, diciendo, aquí me siento diferente, o a conocer algo nuevo para luego volver. No, ellos no llegaron con esa idea. Ellos llegaron con la idea y el propósito que tenían en sus mentes. ¿Cuál fue? ¿Hablar de quién? De Cristo. Por eso hablamos del escenario perfecto. Ellos llegaron con el propósito claro y fue hablar de Cristo. Recordemos que todo lo que hagamos en el día del Señor y en la reunión de los santos debe ser apartado, ¿cierto? Para santificar, para glorificar el nombre de Dios. Y en medio de los actos que como iglesia o como congregación celebramos, las cosas que hagamos deben ser apartadas, ¿cierto? Para glorificar el nombre de Dios. Y así la iglesia puede ser enriquecida y puede crecer en la fe. Ahora, quiero dejar en este primer punto algo aplicativo. Y ese algo aplicativo, muchos pensarán, ¿por qué no lo dejamos al final? No, quiero dejarlo de una vez. Y es, mi querido amigo, es bueno entender que si Dios ha convocado tu vida para ser partícipe de esta reunión, es con el propósito de que tu vida sea llamada a través del Evangelio. Que solo en Cristo, óyeme bien, que solo en Cristo hay salvación y que tú la necesitas porque estás perdido. Y que la iglesia donde celebramos con alegría el día que el Señor apartó para que le adoremos, mi querido amigo, no es un lugar más, no es un lugar más. Es un sitio donde se congregan almas redimidas por la sangre del Cordero y que se reúnen con el único propósito de adorar a Dios a una sola voz, de adorar el nombre de Cristo a una sola voz y que su nombre sea exaltado. Por eso quería dejar esto como aplicación aquí, mi querido amigo, porque el escenario perfecto para que Dios haga un llamado a un corazón que necesita de la salvación es la iglesia. Mi querido hermano, ahora, mi querido hermano, hoy te animo a que perseveres en el privilegio que Dios nos ha concedido, en no dejar de congregarte o en no dejar de congregarnos, sino siempre tener por pronto ánimo a disfrutar el día del Señor, con gozo y con alegría, de saber que en medio de la iglesia local donde Dios te ha puesto, puedes crecer, puedes tener comunión con tus hermanos, puedes trabajar por la unidad verdadera de la iglesia, puedes ser consolado, puedes ser edificado, puedes ser instruido, puedes ser acompañado y enseñado en medio de este caminar que quién dijo que era fácil, pero que Dios en su misericordia ha provisto de un cuerpo con miembros, de una familia para levantarnos, para animarnos y para amarnos por medio del amor de Cristo. Quiero cerrar este primer punto diciendo esto. La iglesia, una vez más, es el escenario perfecto para el llamado por medio del Evangelio y para recordarnos que la gracia de Dios a través de Cristo es poderosa. Esto nos llevaría a un segundo punto. El primero es lo que acabamos de ver. Y el segundo punto es que después del llamado, después de que Dios usa el escenario, ¿cierto? Dios como autor de la salvación llama al pecador para que le adore. Dios como autor de la salvación llama al pecador para que le adore. Miremos el versículo 14. El versículo 14. Entonces
una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí en medio de las mujeres estaba Lidia, ¿cierto? Y en la introducción dejamos un poco claro de quién era ella. Y antes de mirar dos puntos aquí en este punto principal, en donde vamos a revisar sobre el llamado de adorar a Dios, ¿cierto? Quiero invitarlo a que miremos algo importante y crucial que este versículo nos deja claro. Si notamos bien, Lucas narra que fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia. Y lo abrió con un propósito, y ese propósito era estar atenta al mensaje que Pablo le estaba dando, ¿cierto? Eso es claro ahí en el versículo. Ahora, quiero decirle algo en esta mañana. Esto nos deja algo por sentado. Y es que no son las estrategias. Es que no es la liturgia. Es que no es la forma. Es que no es el predicador y su modo de expresar. Es que no es el piano y los guitarristas y las baterías, sino que es el mismo Dios. Es el mismo Dios quien permite que sus elegidos sean convencidos de pecado, justicia y juicio. El texto dice que el Señor abrió su corazón, ¿cierto? Con un propósito de que estuviera atenta. Y entonces cuando uno lo lee, uno se pregunta, uy, como si el corazón tuviese oídos para escuchar, ¿cierto? Pero lo que quiere decir realmente el texto y Lucas allí es que el corazón de Lidia fue abierto para escuchar la verdadera noticia que su alma y su corazón estaba esperando desde hace tiempo. Dios providencialmente, mi querido amigo y hermano, Dios providencialmente, permitió que ella fuera, por así decirlo, seducida por la religión judía. Por así decirlo, ¿no? Seducida por la religión judía, para que su corazón fuera siendo preparado. Y cuando vino la noticia de Cristo, su corazón fue abierto totalmente. Decisión a la que no podía negarse porque Dios era el dueño de su vida, así como es el dueño de la suya y de la mía. Por lo cual, cuando usted y yo somos o hemos sido elegidos, ¿cierto? Desde antes de la eternidad, ninguno se puede negar al llamado del Señor. Ninguno. Porque Dios es el dueño de nuestras vidas, así como lo fue con Lidia. Esto me recuerda a algo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando Él los comisionó. Quiero invitarlo a que corroboremos en Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Casi los últimos versículos de Lucas. Versículo 44 de Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, y aquí es donde quiero corroborar lo que venimos hablando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién abre el entendimiento? ¿Quién llama? ¿Quién convoca? ¿Quién abre el corazón? ¿Quién da luz? ¿Quién convence? ¿Quién es el que añade? ¿Quién es el que compunge? ¿Y quién es el que convoca? Solo el Señor y nadie más. Solo el Señor y nadie más. Así que antes de entrar a dos punticos de esta parte, quiero decirle con todo el ánimo, pero también con todo el respeto. Si nuestras vidas están en un lugar, porque allí me abrazan, porque allí suena bonito el piano, porque allí suena bonito esto, porque allí se explica bien, porque allí no se explica bien, porque allí,
Si es algo superficial, mi querido hermano, quiero decirle que ese no es el ánimo para estar en el lugar. Quiero decirle que el ánimo es de entender que usted y yo venimos a adorar al Señor, pero quien llama y quien convoca es el mismo Dios. Usted y yo estamos en este lugar es porque el mismo Señor nos ha convocado. Si usted y yo estamos en este lugar porque nos sentimos obligados, nos sentimos coactados, por así decirlo, es bueno que evaluemos. Es bueno que lo evaluemos. Ahora, quiero que miremos dos actos de adoración al que Dios nos llama por medio del Evangelio y que tiene que ver con el título que le puse en el segundo punto. Dios como autor de la salvación, ya lo miramos, llama al pecador para que le adore y vamos a sustentarlo cuando lo leímos ahí en el versículo 14. Ahora, aquí vemos dos actos de adoración. Dos actos de adoración, ¿cierto? Dos actos de adoración. Y el primer acto que vemos aquí de adoración es el acto de adorar a través del sembrar la palabra. Es el primer acto. El acto de adorar a Dios a través de llevar el Evangelio, a través de sembrar la palabra. Ese es el primer punto aquí. Ya hemos aprendido, y qué bueno es recordar, que Dios llama al pecador por medio del Evangelio, ¿cierto? Pero para eso tiene que usar herramientas, ¿cierto? Y en este caso de Lidia, Dios usó la vida de Pablo. Dios usó la vida de los misioneros que estaban con él. Cuando Dios hizo el llamado de los apóstoles y los discípulos, lo hizo con el propósito de que ellos le sirvieran. Y por medio del servicio a Dios, ellos le adoraran en obediencia, llevando el Evangelio y siendo testigos a otros de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Entonces note que la obediencia es un acto de adoración. Y la obediencia de los apóstoles, discípulos, en cuanto a extender el Evangelio, era porque Dios, uno, los había ordenado, y dos, porque era un acto de adoración para con Dios, ¿cierto? Yo quiero que corroboremos esto con Marcos capítulo 4, versículo 20. Ya les digo por qué. Usted recuerda que en Marcos capítulo 4 está hablando el Señor de qué. ¿La parábola de qué? Del sembrador. Y en el versículo 20, ya para finalizar, Él lo está explicando. Mire lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y ahora qué, y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. A 30, a 60 y a 100 por uno. Independientemente de que si es 30, 60 o 100 por uno, dan fruto, ¿cierto? Y uno de los frutos que dieron los apóstoles, los discípulos, cuando escucharon al Señor, ¿cuál fue? Extender la palabra del Señor, en obediencia. Esto es un acto de adoración, mi querido hermano. Usted y yo estamos en este lugar para ser instruidos, para aprender, pero en obediencia para también llamar a otros. Y el acto de adoración a través de sembrar la palabra nos corresponde a todos, porque ahí estamos adorando al Señor. Dios demanda esto de sus hijos. Demanda esto de sus hijos, que al llevar mucho fruto extiendan la palabra. Ahora, el segundo acto de adorar es el acto de adorar a través del oír. El acto de adorar a través del oír. ¿Cómo así? ¿Oír es un acto de adorar? Yo quiero decirle que sí. Y ya vamos a verlo a través de la Escritura por qué. Porque si oír no fuera un acto de adorar, lo voy a poner de esta manera.
Si oír no fuera un acto de adorar, entonces yo sería el único que estaría adorando al Señor en esta mañana, en este momento. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Porque cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, entonces usted dejaría 40, 50 o 60 minutos, dejaría de adorar al Señor porque usted o yo cuando estoy ahí nos sentamos a escuchar. Entonces no adoraríamos al Señor durante esos minutos. El acto de oír es un acto de adoración. Cuando miramos el versículo detenidamente, coincidimos entonces que Dios es quien tiene el poder de abrir los corazones para llamar a salvación. Eso ya lo vimos. Pero aquí hay algo bien interesante, mi querido hermano y amigo. Y es que posteriormente a lo que Lucas nos narra de este acto que hizo Dios de abrir el corazón de Lidia, Dios suelta una responsabilidad en la vida de Lidia. Y fue la de estar atenta. ¿Sí lo puede ver en el versículo? Fue la de estar atenta. Dios no se sienta por Lidia o Dios no se sienta por usted y por mí para que estemos ¿qué? Atentos. Dios abrió nuestros corazones, pero la responsabilidad de estar atentos y de oír de quién es. Lidia adoraba a Dios, pero Lidia adoraba al Dios de Israel bajo la luz que tenía y el conocimiento que tenía de Él hasta ese momento de su vida. Pero Dios permitió que conociera a Cristo para que con una nueva luz le adorara. Y esto por medio, primero, de que Lidia estuviera atenta de oír. Esto me recuerda algo que más adelante el mismo apóstol Pablo manifestó a la iglesia que estaba en Roma y a la iglesia que estaba en Galacia. Miremos Romanos capítulo 10, versículo 17. Y después vamos a estar mirando Gálatas capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por la palabra de quién? De Dios. ¿Oír es un acto de adoración? ¿Usted qué cree? ¿No es un acto de adoración? No es un medio. Ojo, es un acto de adoración. Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y qué es lo que oímos nosotros, según el apóstol Pablo? La palabra de Dios. La fe verdadera había llegado a la vida de Lidia y todo fue porque Dios así lo quiso, pero también porque ella estuvo atenta. Pero también porque ella estuvo atenta en su acto de adoración y obediencia a Dios. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice. Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿no? Porque ellos estaban creyendo en otras cosas. Y mire lo que dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la fe, de la ley, o por el oír con fe? Les pregunta, ¿de qué manera recibimos el Espíritu de Dios? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Lidia no estaba recibiendo el Espíritu de Dios por sus méritos, ni por sus obras. Dios le permitió esta gran dicha por su gracia, primeramente. Y también por permitirle tener el acto de oír. A manera de aplicación, mi querido hermano y amigo, es indispensable que todos nosotros entendamos que el acto de adoración, de llevar el Evangelio, nos compete a todos los hijos, en obediencia a Dios. Pero también es indispensable, querida iglesia,
entender que el acto de adoración a través de la escucha, a través del oír y a través del estar atento es correspondiente también a todos sus hijos. También a todos sus hijos. Mi querido amigo y hermano, las distracciones pueden traer errores. Las distracciones pueden traer pecado en nuestra vida. Las distracciones pueden desenfocar al creyente. Recordemos lo que pasó con David. ¿Alguien se acuerda? ¿Y todo por qué? Por estar distraído. Es bueno mirar aquí en el contexto de Lidia, allí en Filipos, que en el día de reposo ella estuvo atenta y sin distracciones. Ella estuvo atenta y sin distracciones para escuchar lo que Dios tenía para su vida. Creo que es muy claro lo que Dios quiere dejarnos ver aquí a través de este punto. Mi hermano, que usted y yo estemos convocados para adorar el nombre del Señor, es porque a través también de la Escritura le adoramos al oír su palabra. Eso es un acto de adoración. Oír su palabra, oír lo que Dios tiene para la iglesia, para el pueblo, es un acto de adoración. No podemos pretender que las distracciones dentro del culto público, dentro del tiempo de la palabra, dentro del día del Señor, desenfoquen nuestra vida y nos quiten o nos roben la atención de lo que verdaderamente edifica, de lo que verdaderamente solidifica, por así decirlo, y enrobustece la iglesia, que es la palabra de Dios. El oír es un acto de adoración. Usted recuerda cuando el Señor en ocasiones les dijo a sus seguidores: el que tiene oídos para oír, oiga. Y usted recuerda el mensaje de Dios en los capítulos 2 y 3, ¿cierto? En Apocalipsis, cuando el Señor habla al ángel de la iglesia y cuando va terminando dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿Será el oír un acto de adoración? Esto me lleva a un punto número 3 y último. Y es el acto de salvación del Señor también nos llama, aparte de adorarle, también nos llama a testificar y a vivir una vida en humildad. El acto de salvación del Señor también nos llama, aparte de adorarle, a testificar y a vivir una vida en humildad. Y no es que testificar no sea un acto de adoración, o no es que tener una vida en humildad no sea un acto de adoración, solo que le puse aquí este título a esta parte 3 teniendo en cuenta sobre los actos de adoraciones que acabamos de ver en el punto número 2. Vamos a ver el versículo 15 de Hechos 16, a leerlo una vez más. Miren lo que dice la palabra. Y cuando fue bautizada, ¿quién? Lidia, ¿cierto? Y su familia, si notamos, y su familia. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia fue compungida y procedió a identificarse públicamente con el Señor por medio de la señal del bautismo, ¿cierto? Una confirmación pública para la vida de ella, pero también una confirmación pública para su familia. Y aquí hay algo bien interesante, y es que ella en su testimonio, en su vida de testimonio, era seguida por su familia, porque ellos estaban allí junto con ella al lado del río, creyendo y adorando al Dios de Israel bajo la luz que habían tenido hasta ese momento. Eso deja ver que ella, como cabeza, ¿cierto?, de familia,
Tenía una manera de vivir buena, por así decirlo. Su familia le acompañaba. Su familia estaba allí con ella, ¿cierto? Pero ahora, toda su familia, aparte de ella, también había obedecido a este acto público de bautizarse. Y cuando hablamos de toda su familia, como lo dije hace un momento, estaba hablando de todos aquellos que estaban a cargo de ella y que vivían bajo su techo. Lidia era una mujer de testimonio, su creencia, y ahora su creencia en Cristo, esto la llevó a ver dos cosas inicialmente. La primera, la humildad. La humildad, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 15, hay una frase que usa Lucas y que fue lo que dijo Lidia a Pablo. Y ella le dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Nos deja ver que Lidia era, o a través de la obra de Cristo, era una persona que quería servir con humildad. Y quiero decirle algo en esta mañana, mi querido amigo y hermano. Una conversión genuina se caracteriza porque en esta conversión el Señor produce humildad en la vida del creyente. Ahora, esta humildad la llevó a no tener temor de esto segundo que le voy a narrar. Aquí yo le voy a decir. Esta humildad que Dios había generado en ella, la llevó a no tener temor de esto segundo. Y lo segundo es que ella fuera observada y que ella ahora se sometiera a lo que el apóstol Pablo y sus acompañantes pudieran ver de ella. Ella le dice a Pablo, si habéis juzgado, en pocas palabras le está diciendo, mírame, obsérvame, observa en mí si verdaderamente la gracia de Dios brota sobre mi vida. La humildad llevó a Lidia, la humildad que el Señor permitió en la conversión de Lidia, la llevó, ¿cierto?, a que no tuviera temor de ser observada, a que no tuviera temor ahora de ponerse a disposición para el servicio de Dios primeramente, dado a los misioneros allí. Ella no tuvo temor de decirle a Pablo, obsérvame, mírame si verdaderamente la gracia de Dios brota sobre mi vida. Esto que ocurrió con Lidia fue un acto instantáneo, pero fue suficiente en este caso para asegurarse de lo que el Espíritu de Dios había hecho en ella. Y también fue suficiente para que los apóstoles pudieran tener la plena seguridad del acto que Dios había hecho en su vida. Quiero dejarle algo aquí, mi querido hermano, para finalizar. Y es que el Evangelio transforma. El Evangelio hace todo nuevo. El Evangelio trae consigo humildad en el creyente. Y el Evangelio, a través de esa humildad en el creyente, lo dispone al servicio para Dios. Lidia empezó a dar fruto y ofreció su casa para hospedar a los hombres de Dios. El versículo 15 es muy claro. Finalizando, les dijo, entrad en mi casa y posad. Y los obligó ¿a qué? A que se quedaran. Pero mire más adelante el versículo 40. Que la exposición del libro de Hechos nos va a llevar allá, pero
para tocar este punto, mire lo que había pasado con Lidia, su humildad, lo que Dios hizo en ella. Recordemos que era una mujer de posición por su negocio, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo 40 de Hechos 16. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La casa de Lidia ahora era un refugio y un lugar de reunión para los hermanos de la fe. Es notorio que allí salen a flote todas las características de un verdadero hijo de Dios. El servicio de la hospitalidad. Y al parecer, como le dijimos, ella era una mujer de buenos recursos. Ella puso a disposición lo que tenía para servir a Dios. Para servir a Dios. Y aquí quiero dejar un paréntesis para finalizar en esta aplicación y poder orar. A veces nuestras bocas, nuestros corazones se jactan en decir, yo soy así y así soy. Y así soy. Y es que mi carácter es así. Y es que yo soy así. Y es que a mí nadie me cambia. Pero yo quiero decirle algo, mi querido hermano. Cuando el Señor habla en 2 de Corintios 5:17, ¿cierto? No tenía previsto este versículo para ponerlo en pantalla. Cuando el Señor habla ahí en 2 de Corintios por medio del apóstol Pablo, Él dice que todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Y cuando habla de todo, está hablando de su carácter y del mío. Así como del carácter de Lidia. Y usted y yo no nos podemos excusar. Hace poco escuchaba a una persona de otra iglesia, para que no pensemos que es de aquí, de otra iglesia. Y esa persona decía, no los invito a mi casa porque yo no soy buen anfitrión. Y siempre he sido así. Y esa es mi forma de ser. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana bajo el punto que estamos mirando. Cuando Dios hace una conversión en nosotros, Dios cambia todo en nosotros. Y ahora nuestra vida en humildad se pone a disposición para el servicio de Dios, de su obra y para el servicio de la iglesia. No podemos excusarnos y poner siempre la excusa, es que yo soy así. Mi querido hermano, y quizá no es el punto principal, pero voy a tocar un poco de lo que Lidia ofreció allí, fue su casa, sus bienes, para que ellos pudieran reunirse, para que ellos fueran hospedados, ¿cierto? Y voy a decir algo que puede causar vergüenza en muchos de nosotros, también puede causar hasta risa en muchos de nosotros. Pero si esa es la excusa para no abrir muchas veces las puertas de nuestra casa, en este caso el ejemplo de Lidia, pero tuviéramos otras formas de servir a Dios, pero en este ejemplo, si la excusa es de que mis muebles están rotos, o si la excusa es de que en mi nevera no hay sino el queso que se come el ratón, mi hermano, no hemos entendido la gracia del Señor. No hemos entendido la gracia del Señor. Porque la hospitalidad, independientemente de los beneficios que pueda traer con muchas riquezas dentro de un hogar o con pocas dentro de un hogar, independientemente de eso, la hospitalidad es una característica de humildad en la vida de un creyente. Hablando del ejemplo aquí en la hospitalidad, porque pueden ser otros más ejemplos. Pero la humildad nos debe llevar a nosotros, independientemente de nuestra situación, a poner todo lo que tenemos en servicio a Dios. Todo lo que tenemos. Querido hermano, quiero recordarle lo que miramos esta mañana para poder orar. Y es que el escenario perfecto que Dios usa para que seamos llamados o para que un alma perdida sea llamada es la iglesia. Aclaro, como lo dije, no es el único, pero es un escenario perfecto.
para que así su vida o la vida de aquella persona o la vida de nosotros pueda dar un buen fruto de adoración. No solo para que aprendamos y poder llamar a otros, sino también para que estemos atentos y no permitamos que las distracciones quieran robar lo que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones en este día. Y por último, recordarle, mi querido hermano, que cuando el Señor nos llama para que le adoremos, usted y yo debemos hacerlo en un servicio con un corazón humilde. Humilde, característica singular de un creyente. Yo quiero invitarlo para que oremos.